Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de Mujeres Tesas, un espacio donde las mujeres crack que la están rompiendo en su campo vienen y conversamos un poco sobre lo que están haciendo. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Valeria Zuluaga, bienvenida. Muchísimas gracias. Súper, entonces, Vale es estudiante de lingüística y ciencia política, está haciendo doble titulación en la Universidad Nacional. Además, es la presidenta del Consejo Distrital de Juventudes. Y bueno, vamos a tener una conversación súper chévere alrededor de política, mujeres, liderazgos. Y entonces, bueno, pero antes de comenzar, quiero que hablemos sobre cómo nos conocimos, que de hecho fue en un espacio de política, también en una campaña, un espacio, yo creo que de muchos aprendizajes, también de cosas que no se deben hacer. Pero creo que ambas incluso crecimos en ese espacio y bueno, entonces ahora sí quiero que te presentes un poco, que le cuentes a las personas qué haces, quién eres y ya empezamos a charlar. Bueno, mi nombre es Valeria Zuluaga, tengo 22 años, soy estudiante de la Universidad Nacional, a punto de graduarme de mi primera carrera, lingüística, y estudiando ciencias políticas. Soy consejera de juventud por la localidad de Chapinero, luego entré al distrital, actualmente estoy como presidenta del Consejo Distrital de Juventud. Y pues en estos ya 4 años que llevo en temas políticos o pues dentro del mundo político electoral formal, me he dedicado casi todo a temas de paz, desarrollo, temas de género, un poco en temas de ambiente, aunque no tanto, pero pues también he sacado varias cosas desde ese lado. Y nada, feliz ahorita trabajando en temas de desarrollo, obsesionada con la idea de que el desarrollo y la paz están súper conectados y las tecnologías ahí de paso. Claro. Y metiéndome mucho en temas de género últimamente, Mm, como eh, siento que aunque se habla mucho de género, poco se habla de género en política internamente y poco se habla ujú, de género en temas de desarrollo y tecnología. Entonces es como, bueno, ujú. hay muchas manos, pero hay espacios donde todavía no se está trabajando tanto como debería. Ok, vale, ¿y cómo fue ese interés por la política? Porque uno dice, a veces las personas separan lo político de su quehacer si obviamente no están en este campo y creo que igual todos los seres humanos tenemos ese lado político de las cosas, siempre para todo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para empezar? No sé si es desde pequeña o cuando entraste a la universidad. No, pues desde chiquita, lo que pasa es que igual en mi círculo todos hemos tenido como mucha energía, entonces como que todos han sido desde muy jóvenes activistas, mi tío fue activista en temas ambientales, animalistas. En esa época el ambientalismo y el animalismo no estaban tan separados, pero pues muy por esa línea, mi tía en artes y pues yo ahí terminé haciendo muchos temas de activismo desde muy pequeña. Yo fui activista animalista a los 4 años, hasta los 18 años estuve en temas de Ujú. animalismo, y casi que para la época en la que lo dejé dije, ah, bueno, me voy a meter en política y nunca me di cuenta de lo conectado que estaba. De hecho, por eso mismo también me involucraron mucho. Fue como, hey, a la niña que le gustan las huertas, ¿por qué no la llevan a las listas de consejos de juventud? Y yo como, bueno, pues, ¿por qué no me metí ahí un poco más? Ok. ¿Y cuándo fue que tomaste la decisión de ya meterte directamente? Porque una cosa es el activismo y otra ya meterse en política directamente. Sí, no, pues fue en ese punto. Fue Ok. más un tema de, en mi localidad, la lista que iban a enviar, de hecho eran solo 2 hombres, y fue como, ay, no, esto es cremallera, necesitamos una muchacha que nos ayude a cerrar la lista. Y yo como, bueno, Ok. yo estaba ahí saliendo a sacar a los perros cuando me llama una de las ediles de Chapinero y me dice, ay, es que necesitamos una niña que nos ayude a cerrar la lista. Ujú, Y yo, wow, yo soy niña, bueno, yo les ayudo. ujú, Y nada, llegué ese día al espacio, ujú, efectivamente eran solo 2 chicos, pues en la alcaldía se estaba apoyando mucho más a que quedaran ellos. Eran chicos mucho más grandes que yo, ellos tenían para ese momento unos 25, 26 años, yo tenía 17. ujú, Y pues nada, llego yo y fue como, no solamente quiero entrar a la lista, sino qué pasaría si no quiero ser la número 2, sino que ujú, quiero encabezar la lista. ujú. Y entonces entramos en el dilema de que la lista no se podía cerrar y pues ahí empecé a involucrarme mucho en esto, como desde que dije, wow, esto me llamó la atención, como organizando una lista. Ok. Y quiero que hablemos un poco de esos desafíos y también de esos estereotipos que suele haber y en general en todo. Una mujer eh, tan bonita, tan pila, pero que muchas veces precisamente terminamos en espacios donde nos juzgan incluso sin conocernos previamente. Y quiero que abordemos un poco ese tema porque sé que lo viviste, entonces, sí, que nos cuentes.
un poco sobre eso. Uf, bueno, es que yo siento que tengo ahí unas posiciones muy encontradas con el tema de la política y el tema de ser mujer, Ujú, porque en algún momento me centré mucho en, uff, qué duro es de verdad este tema de ser mujer en estos entornos. ujú, Y pues luego empecé a meterme con la idea de, bueno, es que no solamente hay hombres y mujeres, hay un montón de diversidades y esto es cada vez más complejo, cada vez se cierran más puertas, pero solamente desde el hecho de ser una mujer heterosexual, cisgénero, ya he tenido un montón de rollos que me hacen pensar, Dios, esto está muy mal y a veces como que no notamos lo mal que está. ujú, Y claro, en política, yo estos días estaba pensando como las mujeres tenemos muchos desafíos, o sea, a un hombre se le pide que sea inteligente, que sea capaz, que tenga experiencia, que esté capacitado en el área que va a llevar a cabo. A las mujeres nos piden además que seamos expertas en algo, que seamos buenas, que seamos hábiles, que seamos lindas, porque pues como voy a tener una chica fea en un cargo, o sea, ujú, ¿yo qué voy a hacer con una vieja de estas ahí presentando a la gente? ¿Qué boleta? ujú, Y es como, ujú, se nos pide que seamos carismáticas porque, uy, no, es que esa vieja es una diosa, es una arpía y es como, ok. ujú, Se nos pide además que seamos amables, porque una mujer que no sea amable en un cargo de poder es como, ay, yo no le hago caso a ella, es que es regañona, es que, ¿qué le pasa? Es que ella porque no es amable conmigo, ujú, cosas que a muchos hombres no se les exige, pues no es su tarea. Entonces es como, Dios, qué complejo. No solamente debo yo cumplir el rol que debo cumplir en temas políticos ujú, o en un tema de coordinación o de lo que sea, ujú, sino que además tengo que yo cumplir el rol de mamá de la gente que yo estoy cuidando de alguna manera, porque ujú, pues se tienen que sentir cuidados. Y entonces además también tengo que cumplir el rol de amiga, porque si no soy amiga, pues me van a dejar por fuera de un espacio solo porque no les cae bien. ujú, Y además entonces tengo que ser bonita, porque si no, entonces van a empezar a caerme encima un montón de cargas de, es que ya es la montón de palabras que se ujú, pueden utilizar en contra de una mujer como para calificarlo. ujú, Entonces, claro, es un rollazo, y es un rollazo más porque es muy difícil medirlo. O sea, como yo qué puedo hacer en esos casos. ujú, Yo puedo dejar de ser amable y me sacan. Yo puedo dejar de ser bonita y me sacan. ujú, Entonces es como, ¿qué puedo hacer? O sea, si no puedo cambiar estas cosas, tengo que acogerme aunque no esté de acuerdo, o ujú. si no me quedo fuera. Okay. ¿Y Y cómo has es, hecho para balancear eso, no? Porque obviamente es como, obviamente, yo sé, los seres humanos somos contradictores, ¿sí? Nos contradecimos en muchas cosas, pero es también, obviamente, esas apuestas políticas que uno tenga como, obviamente, persona política, pero también esas convicciones que pueden haber, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces para hacer ese balance? Porque, obvio, si tú quieres alcanzar o tienes unas aspiraciones políticas, y tú dices, tengo que cumplir X y Y requisitos, pero fue pucha, también ese desgaste, ¿no? De estar cumpliendo ese checklist de cosas, ¿cómo lo haces? pues yo últimamente que he estado ya como más en este cargo, además Ujú, como, bueno, llevo ya mucho tiempo en política, ujú, pero ya un año, no solamente en temas de política, sino en un cargo donde yo soy la que tiene que dar la cabeza, como dar la cara por todo. ujú, Eh, um, y bueno, en este cargo como que tengo ahorita de presidencia del Consejo Distrital, eh, es, es bien interesante. O sea, primero, soy la primera presidenta mujer del Consejo Distrital y pues ojalá en el futuro hagamos muchas más presidentas. Eh, pero pues hasta ahora soy la primera presidenta. Y no solamente es eso, sino que además es en un consejo que ha estado súper cargado ya de cosas, es la gente ya agotada de su cargo y me toca llegar a presidirlo. Yo muerta del pánico, y digo, bueno, ya estoy como curadísima de un montón de experiencias que hemos tenido donde pues, he tenido no solamente malas experiencias por ser chica, ujú, sino que además he tenido malas experiencias por intentar tener roles de poder ujú, que me han quitado o ujú, que me han de alguna manera mandado a un lado para subordinarme de cierta forma. Y fue como, bueno, o sea, tengo este reto, estoy cansada, estoy con un equipo de gente muy cansada, tengo miedo porque es mi primer cargo donde no voy a estar en un equipo de gente que coordina. Soy la que tiene que coordinar y soy la que ujú, tiene que dar la cara si algo sale mal y soy la que tiene que encargarse de que todo salga bien y es una locura. Bueno, entonces en este nuevo rol de poder, como empiezo a darme cuenta de diferentes cosas, como para poder tener de verdad autoridad y respeto dentro del espacio, me tocó dejar de tener como esta actitud mía de llegar como, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Porque resulta que entonces los días que hacía eso, las sesiones las presidía alguien más. Y cuando yo llegaba sonriendo y hablándole a todo el mundo, alguien más se ponía a dirigir la sesión. Y era como, yo no entiendo por qué pasa esto, ujú, pero pues yo estaba como, bueno.
Ujú, capaz y se entusiasmó mucho y quiere ayudar. Y luego me di cuenta como no, es distinto. O sea, si yo no llego y me paro al frente, no me van a escuchar. Y si ujú, yo no hablo más duro que el resto, no me van a escuchar, aunque yo sea la persona que está presidiendo este espacio. ujú, Mm, Temas tan simples como me tocó dejar de subir fotos a Instagram entrenando, porque eso ya me empezaba a generar cargas. Me tocó dejar como de subir mi vida personal a mis redes. Me tocó dejar de hablar sobre mi vida personal en general. Era como, todavía hay gente que pregunta, ¿cómo y tú qué haces? ¿En serio tú saliste ese día? Y es como, sí, yo tengo vida. Pero ujú, me tocó alejarme totalmente de eso. ujú, Y aunque no creo que sea la forma más sana, creo que ha sido un muy buen respiro que me he podido dar, como un poco más de libertad, como ujú, alejar este espacio de poder de mi vida personal, ujú. cosa que mucha gente no tiene que hacer, pero pues desde que lo hice sí siento que he podido como nivelar esto y dejar de ver tan afectada mi vida personal Ujú, por temas políticos. claro. Nada más que resulta también muy injusto porque es precisamente dejar de ser tú en esos espacios por querer obviamente a lo que decíamos de ese checklist que hay que cumplir y dejar de ser también o perder un poco, pienso que muchas veces como tienes que dejar de ser alegre, tienes que dejar de ser entusiasta o esas características que también pueden ser propias ni siquiera de un hombre o una mujer, es que es del ser humano, ¿sí? Hay personas más alegres, más entusiastas y extrovertidas y ya, pero si se siente, yo creo que sí se suele como categorizar, ¿cierto? A las mujeres o estereotipar, obviamente, con ciertas características. Entonces, me parece muy valioso que nos compartas, obviamente, esto, pero también quería que le contaras a las personas entonces un poco más sobre qué hace Valeria Zuluaga en ese espacio. O sea, toda vez que ya rompiste ese estigma, esas barreras de, bueno, ahora sí me están escuchando, entonces, ¿qué hace Valeria Zuluaga en ese espacio? Ok, bueno, pues la verdad es un espacio que me hace inmensamente feliz. Mm, Siento que por otros espacios donde yo he estado y por dinámicas que yo he tenido y con gente también de la que he aprendido muchísimo, estoy obsesionada con la idea de si uno está liderando un espacio, no lo lidera para uno ser el más fuerte, sino no lo lidera para que toda la gente del equipo se vuelva más fuerte que cuando uno empezó. Entonces, pues nada, como siento que estos espacios yo los he utilizado muchísimo, no solamente para un crecimiento mío personal, sino de verdad ver hasta qué punto desde presidir un espacio, yo puedo hacer que otras personas se vuelvan mucho más cracks en lo que hacen. Y si tienen un área en la que están enfocados, ambiente, seguridad, comunidades étnicas, lo que Ujú, sea, ver de qué manera yo puedo aportar para que esa persona sea la mejor en su área o ujú. aportarle hasta donde yo más pueda. Y pues eso es lo que actualmente estoy haciendo más desde el consejo, además de todas las cosas que yo hago en mi vida personal, como proyectos o temas que me apasionan ya a nivel muy personal. Y siento que desde estos espacios es como lo que más me he enfocado en hacer, como ver hasta qué punto puedo yo crecer y hacer que toda la gente que está también ahí al lado mío crezca muchísimo. ¿Crees que vas a poder hacer mejor política cuando puedas volver a mezclar precisamente esas cosas que son muy tuyas y que tú dices estratégicamente, obviamente, me toca un poquito como dejarlas de mostrar tanto porque entonces me critican por ser lo que soy, ¿cierto? Pero ¿crees que en un punto va a ser muy interesante poder mostrar también esa Valeria Zuluaga? Pues lo he pensado mucho, Ujú, como cómo sería mi vida si no tuviera yo que separar las cosas, ujú, pero no sé, o sea, como creo que hay una experiencia que yo tuve contigo hace un tiempo que de verdad me dejó muy curada de muchas cosas, como por dos. Ah, sí. gracias. Y es como, claro, o sea, son experiencias que uno lo hacen pensar como no solamente qué hice, Ujú, porque acepté ciertas cosas, ujú, porque me quedé callada en ciertas cosas, también uno lo hace replantearse cómo me ve la gente. O sea, realmente qué transmito. Y eso es súper preocupante, porque creo que uno no debería preocuparse tanto por ujú, eso, como ujú, de qué manera uno tiene que actuar para que la gente entienda lo que uno es. Es como, ujú, te voy a dejar las cosas muy claras por si ujú, acaso y ni siquiera por esas. Pero no sé, o sea, siento que más allá de yo tener que actuar para que la gente entienda lo que yo soy, a mí en lo personal, que no creo que sea la respuesta para todo el mundo, me da mucha paz no tener que explicar. Y ujú, es como, creo que es mucho más interesante ujú, pensarse en
tener una vida política y personal donde la gente en el mundo político no quiere entender y buscar explicaciones de tu vida personal o averiguarte cosas de tu vida personal, que pensar en mezclarlas de cierto Ujú, punto, porque igual al mezclarlas siempre va a haber un componente de una u otra ujú, cosa que se interponen, pero creo que la idea de tener una vida política donde la gente de verdad no se mete en tu vida personal, si no lo quieres, me parece un punto utópico e increíble, la verdad. ok, ok. Vale, en el podcast siempre preguntamos para ti qué es ser mujer. Wow. Bueno, para mí, ser mujer desde un punto de vista no tan literal es como ser una paleta de colores. Hay algo que a mí me encanta cuando yo tengo que pensar en algún color o pensar en algún detalle. Le pregunto a mi hermano o a mi papá, como, oye, si tú si notaste que ese naranja es distinto, y ellos me dicen, como, no, no lo entendí. Y yo como, wow, qué locura. Y ahí dije, wow, es como si una parte de nuestro cerebro estuviera tan agudizada para entender el mundo con más detalle Ujú, que nos permitiera entender todo el mundo en una gama de colores mucho más amplia. ok, Entonces, si a mí me tocara explicar qué es ser mujer para mí, es ser una paleta de colores gigante y muy ujú, amplia que me permite entender las cosas mucho más claras, mucho más precisas, mucho más como desde lo sensitivo ujú. que a muchas otras personas. Es que sí, con el tema de diversidad eso es muy difícil asumirlo, pero De acuerdo. de esa manera. Ok, ok, chévere. ¿Y a qué mujer admiras? Pues en este momento, en Ujú, este mismo instante, no creo que sea la única que vaya a admirar en toda mi vida, pero en este momento de mi vida estoy obsesionada con Gloria Cuartas. Ella es ahorita la directora de la implementación pues, de la unidad de implementación de acuerdos para la paz y me parece una mujer extraordinaria. O sea, yo me hablo con ella una vez cada mes, una vez cada 2 meses, pero cuando me hablo con ella siempre me dice algo que me deja a mí como que mi cabeza implota. Es ujú, como, wow, qué locura. Esa mujer es una locura. Tiene unas perspectivas del mundo que me parecen increíbles, como comprende todo no desde el problema, sino desde la raíz del problema. Es súper humana, súper, súper, súper humana, y eso me encanta, como una mujer que llega a un cargo tan alto donde las personas que se quieren sentar con ella son personas de muchísimo poder, y aún así se toma el tiempo de sentarse en un auditorio y escuchar al señor que tiene al lado, que tiene una petición para ella, y le dice, es que las cosas no son como las están mostrando allá. Y ella decirle, cuéntame. Y sentarse a escucharlo con todo el tiempo del mundo, eso me parece ujú, fascinante, como conozco mucha gente que no llega al nivel de ella ujú, y no se sentaría con el señor del auditorio. ok, Entonces me parece una mujer fascinante. ok. Vale, me gustaría pasar al tema, pues retomando el tema de juventudes, que es obviamente ahorita todo lo que estás haciendo. Y me gustaría saber, porque se critica mucho, y lo digo obviamente quizás yo desde un lugar muy lejano, ¿sí? Pero muchas veces se critica que las juventudes de pronto a veces no tienen tanta fuerza en esta época de la historia. Incluso a veces, ¿cómo es que a uno le dicen? Que es la generación de cristal y demás. Em, ¿Qué decirle a esas personas que tienden a estigmatizar tanto a esa generación de cristal? ¿Y qué es lo que están haciendo entonces las juventudes en este momento? Bueno, yo siento que la generación de cristal es un término que obviamente estuvo creado con el Mm, objetivo de afectar a una población, ¿no? Como tú eres de cristal, yo soy de hierro, yo soy de piedra. Tú te rompes con todo, yo rompo con nada. Entonces, desde el inicio ya tiene un objetivo comunicativo que es de cierta manera, deslegitimar a la otra persona, quitarle valor a la otra persona. Creo que todas las generaciones son distintas. Yo alguna vez escuché esa frase de, en algún momento el rock era lo que ahora es el reggaetón, esa música que, ujú, ay, no, quite esa música y ahora es ujú, como, ay, el rock. Eso sí es música y ahora es como "Ay, el reggaetón, ¿qué es eso?". Y en el futuro algo dirán del reggaetón. Y es como una forma de no aceptar el cambio de las generaciones. No aceptar que la generación futura piensa distinto a lo que voy a pensar yo. ujú, Y obvio, esta generación es muy distinta a la generación anterior. Yo creo que en cierta forma es una deuda histórica, como un montón de personas que están cansadas de los mismos círculos de violencia, de las mismas dinámicas, de esos mismos patrones que siempre se repiten y que nadie cuestiona. Obviamente, esta es una generación con muchos choques. O sea, ujú, la generación pasada no pasó por tantos cambios como los está pasando esta generación, que se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona ya demasiado al punto en el que es difícil a veces como justificar o sustentar tantos cambios
¿quién está mal? Y a veces como que se toma el tema de, ay, vamos a entrevistar a la gente, a corcharla, a hacerle preguntas, a ver qué Ujú, pregunta no me puede responder. ujú, Y es como, obvio, alguna pregunta no te la va a poder responder porque se está haciendo preguntas que nadie antes había hecho. O sea, no va a tener todo un marco teórico y un montón de referentes de donde sacar argumentos. Está aprendiendo, está dando unos pasos por un camino distinto. Y está una locura. La generación de cristal me parece una generación bien curiosa. Pues yo no sé si llamar la generación de cristal, pero pues igual es una buena forma de marcar esta generación. Y me parece increíble. O sea, como la idea de plantearnos qué comemos, cómo nos vestimos, por qué lo hacemos, por qué hablamos así, por qué vamos a los lugares que vamos, por qué escuchamos la música que escuchamos, son demasiadas preguntas. Y creo que es una generación dispuesta a hacérselas todas. Entonces, yo creo que, pues obvio la gente se va a afectar por el cambio, pero creo que cuando uno es muy consciente que el cambio es necesario, no le afecta que a uno le cuestionen cambiar las cosas. y precisamente en ese cambio y en esa evolución necesitamos también que más mujeres y más niñas, obviamente, también participen en política. ¿Qué le dirías a esas niñas que quieren participar en política? Bueno, hace poquito, así como retomando una idea que me acabo de venir a la cabeza que pues no había pensado antes de estar aquí, pero que me acabo de acordar es hace como un mes, poco más de un mes, fuimos a un conversatorio desde el Consejo de Juventud y yo estaba con un compañero. A mi compañero le hicieron una pregunta sobre la participación, sobre el poder de la gente y a mí me preguntaron como, ¿qué se siente ser mujer aquí? Y yo me senté y yo había planeado todo un tema sobre cifras de participación y cuando me senté dije como, espera, al presidente del año pasado le preguntaron que se sentía ser hombre, o sea, como de verdad, el único comentario que le iban a hacer era porque era hombre, o sea, yo creo que tengo mucho más que aportar que solo, sí, soy mujer. Y entonces ese es un tema que últimamente a mí me ha pateado mucho porque siento que a las niñas y a las chicas que están entrando actualmente y más a los consejos de juventud, lo único que les dicen es, tú eres chica y por eso estás acá. A ver, o sea, en las listas, como tienen que ser cremallera, hay muchas chicas que están entrando solamente para cerrar la lista. Yo entré por eso. Y Ujú, pues el tiempo y la gente que llegó a mi vida me hizo cambiar esa perspectiva. Pero hay muchas chicas que ahorita están entrando pensando, estoy aquí solo porque soy mujer. ujú, Y lo único que tengo que aportar es que soy mujer y ayude a cerrar la lista. Y es el único valor agregado que tengo y puedo salir y volantear porque soy mujer y soy bonita y me van a dar votos. Y es como, qué complejo, ¿no? Como pensar realmente cuál es el rol de las mujeres. ujú, Mm, y mi comentario para las chicas como que van a llegar a estos cargos y que seguramente tomarán, ojalá, el cargo que yo tengo, es como las mujeres somos mucho más que ser mujeres, lo que no implica que dejemos de lado que somos mujeres. ujú, Y parte de eso es decirle a otra chica, si la vemos y vemos que tiene muchos más problemas y dificultades para entrar a un rol de poder, un rol donde obviamente los hombres no van a dejarle entrar tan fácil, un rol que seguramente no le quieran dar, pues porque es mucho más fácil poner a una chica a hacer actas que dejándola presidiendo un espacio. Es darle una mano. Es no olvidar que todas estamos aquí para apoyarnos, que si tenemos más barreras, si tenemos más obstáculos, estamos aquí para cada vez que veamos a una compañera en algún problema, darle la mano y decirle como estás en un obstáculo, pero no estás sola. ujú, Y obvio, cambiar el sistema es algo muy duro, pero pues es como un tema de respaldarnos. Pero que eso no implique que las mujeres no podemos hacer muchas más cosas, que simplemente sentarnos a decir gracias por meterme acá, gracias por permitirme ser la cuota de género, gracias por ujú, permitirme ser la comunidad diferencial, porque ujú, pues es súper diferencial, ¿no? O sea, la claro, mitad de la población es súper diferencial, no es un tema de ujú, representatividad mínimo. Entonces es eso, como creo que podemos apostarle a cosas mucho más grandes y a veces el mismo Estado nos limita mucho como claro. a solo hacer eso. Sí, no, pues muchas gracias, Vale, de verdad, por participar en política, porque creo que es una invitación que permanentemente hago y es que más mujeres, niñas, se sumen a diferentes campos que han sido dominados por hombres. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a dos dinámicas. La primera es, bueno, tu top 3 de mujeres en política. Bueno, mi top 3 de mujeres sería, en tercer lugar, dejaría pues, de Consejo de Juventud como el espacio más pequeño. Ariadna, ella es consejera también por comunidades étnicas. Es una mujer increíblemente crack. Yo sé que va a llegar muy lejos, pero pues la pondría en tercer puesto, por lo que pues, es Consejo de Juventud. En segundo lugar, dejaría a María del Mar Pizarro, que es la hermana de María José Pizarro. Me parece una mujer muy interesante, muy inteligente, con muy poca visibilidad,
También me parece curioso que muchas veces también como la idea de la hermana la opaca muchísimo, la gente no la reconoce tan fácil, pero me parece una mujer increíble. La dejaría en segundo puesto. También me parece que es una mujer que se ha luchado mucho en los espacios de poder a los que ha llegado, Ujú. a pesar pues, también de estar en una familia muy política. Y en primer lugar dejaría a Gloria Cuartas. Yo, fan de Gloria Cuartas a morir. Entonces sí, ese sería mi top 3. Ahora vamos a, yo te voy a dar unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza con esas palabras. Ok. ¿Listo? Puede ser una palabra o a veces hay quienes dicen alguna frase así, como quieras. Em, Carlos Fernando Galán. Curioso. Es que me cambió mucho mi perspectiva, la verdad. Universidad Nacional. Ah, caótica. No mal. Caótica. Como las estrellas colapsando y brillando y colapsando y brillando. Partido Verde. Ético. Ariel Ávila. Analiza. No. Yo a Ariel le pondría irreverente. Ok, ok, listo. Bueno, no, no sé si quieres decir unas últimas palabras. Estoy muy feliz de que estés en este espacio. De verdad, muchas, muchas gracias por venir y espero que sigamos teniendo más también después cuando estés ya no en Consejo de Juventud, sino en otro lugar. Quién sabe dónde esté. No, pues nada, genial el espacio y genial también como estas oportunidades para que muchas más chicas se den cuenta que sí es posible hacer política, como hay muy pocos referentes en política como mujeres. Entonces, pues nada, genial como darle a las mujeres la opción de pensarse cómo quieren proyectarse y más en un espacio de decisión. Ok. Y a ustedes muchas, muchas gracias por estar en este espacio. Espero que sigan viendo todos los episodios de Mujeres Tesas. No se despeguen y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.